Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta clase número 19 de resurrección. Vamos a trabajar el libro, seguimos trabajando en el libro de resurrección, ¿no? La resucitación de las personas y la vida eterna es ahora nuestra realidad, del doctor Grigori Grabovoi. Es una persona que desde niño tiene su estado crístico alcanzado. Es científico, tiene muchos doctorados, postdoctorados y muchas patentes sobre su trabajo sobre la eternidad y el aseguramiento de la vida eterna para todos. Entonces, vamos a comenzar la lectura de los episodios concretos de resucitación de seres humanos que se encuentran en el libro. Son unas descripciones eh, de resurrecciones que él hizo. Y bueno, ya vamos a ver muchas cosas sobre este asunto. Entonces leamos. En este capítulo capítulo 1, episodios concretos de resucitación de seres humanos. En este capítulo examinaremos algunos episodios concretos de resucitación. Recuerden que el libro está traducido al español desde el ruso, y esta fue la versión oficial en español que encontré del libro. Entonces pueden que en español no se oiga todavía tan bien, pero se entiende la idea. Todos estos asuntos están confirmados por documentos oficiales. O sea, todo esto ya está comprobado con todo lo que se necesita para comprobar un testimonio, ¿sí? Con documentos notariados, bueno, etcétera, etcétera. En realidad existen ya muchos casos de resucitación. Simplemente de la gran cantidad de los asuntos registrados, hemos seleccionado algunos representativos de los casos diferentes. Es que en algunos casos recibo las peticiones de resucitación enseguida después de la muerte biológica, pero otras veces largo tiempo después. Por lo tanto, los cuatro episodios examinados aquí a continuación se distinguen uno del otro por el lapso de tiempo transcurrido entre la muerte biológica y el hecho de resucitación. Los episodios aducidos son los siguientes. La resucitación efectuada algunas horas después de la muerte biológica, que es el episodio 4, al cabo de algunas semanas, que es el 3, al cabo de algunos meses, que es el primer episodio que vamos a ver hoy, y al cabo de algunos años, que es el segundo caso. En los episodios 1 y 2 se trata de resucitaciones de hombres y en los otros dos la resucitación de mujeres. Recuerden que cuando estamos empezando a trabajar testimonios de cualquier índole con respecto a las enseñanzas de Grabovoi, nosotros estamos entrando en un plano informacional de la eternidad, donde nosotros mismos podemos tener un objetivo de control que puede ser la resucitación de la persona por la cual estamos haciendo este trabajo o las personas por las cuales estamos haciendo este trabajo. Como les dije, yo comencé por petición de una amiga que ya murió en el 2011,
pero se me han presentado otras personas muy cercanas que ya están listas para recibir esta información, o sea, personas fallecidas cercanas que se me han presentado y me han pedido energéticamente que haga este trabajo por ellos. Entonces, tengan en cuenta la persona por la cual hacen este trabajo o las personas. Eh, yo especialmente entonces lo hago por ella y por el abuelo paterno de mi hija y por otra compañera también de estudio que también se me presentó, se me asomó y me dijo, yo también quiero. No diré nombres, pero y todo, y también hacemos este concentración, este pilotaje o esta gestión de la realidad por todas las personas del planeta Tierra que han eh, mm, soltado su cuerpo físico y han pasado a un plano energético. Aquellas personas que se han ido en estos momentos donde ha habido muchas mm, desastres y catástrofes naturales, todas las energías de estas personas que quedan en el campo informacional pueden entrar en este campo informacional de la eternidad para que elijan resucitar o reencarnar en un cuerpo físico diferente, en una vida diferente, pero sobre todo que puedan encarnar o resucitar en un campo informacional de mayor conciencia, un nivel de conciencia mucho más alto, en donde ya no exista la muerte, el envejecimiento y todos los eventos de su vida física que quieran volver a tener sean en completa armonía. Entonces, pedimos por todas las personas desencarnadas, todos los tiempos, y que encuentren su propio camino de resurrección. Para nosotros mismos, trabajamos para nuestra propia eternidad. Macro Salvación 319-817-318. Empezamos entonces por el primer episodio. Los textos de las dos declaraciones adjuntas son sacadas del libro de Grigori Grabovoi, La práctica de control, el camino de la salvación, tomo 3, de las páginas 756 a las 757 y de las 758 a las 759. La obra ha sido editada en Moscú en 1998 por la editorial Soprichaznost. Declaración de Emilia Alexandrovna Rusanova, fechada el 27 de mayo de 1996. El día 25 de septiembre de 1995, durante el encuentro con Grigori Petrovich Grabovoi, le he hecho la petición de resucitación completa de mi hijo A. E. Rusanov, nacido el 22 de agosto de 1950 y muerto el 16 de junio de 1995.
O sea que solo han pasado más o menos como 4 meses desde que su hijo falleció y ella le hizo la petición a Grigori Grabovoy de su resurrección. Junio, julio, agosto, septiembre, sí, 3 meses más o menos. Ella sigue diciendo, mi hijo nació en Moscú y murió también en Moscú. Antes de dirigirme a Grigori Petrovich Grabovoi, estaba totalmente desesperada y me había infartado. Después de comunicarme con Grabovoi a principios de octubre de 1995, me nació una esperanza de que mi hijo sería devuelto y empecé a advertir su presencia espiritual en casa. Fui al cementerio y al acercarme a la tumba de mi hijo vi que toda la tumba era atravesada por una fisura profunda y en el centro se había formado un pequeño hoyo como si la tierra fuese echada afuera. Alrededor de la medianoche vi claramente, a pesar de que tuviera los ojos cerrados, que dos cordones blancos se tendían de mi pecho en dirección de la tumba de mi hijo y hacia el hoyo que se había formado en él. Me parecía arrastrar estos cordones hacia mí y sentir el peso. Todo eso duró unos segundos. Mi hijo está enterrado en el cementerio Vosyakovskoye de Moscú, pero mi visión de su tumba estaba colocada al nivel de la ventana de mi habitación, la cual se encuentra en el séptimo piso. O sea, ya está describiendo acá que después de haber contactado a Grabovoi en septiembre, en octubre de ese año ya empezó a sentir su presencia en su casa y a la vez también tuvo una visión en la cual tenía la tumba de su hijo frente a ella y de ahí salían dos cordones blancos y ella sintió el peso y cómo jalaban de él. Y esa fue su visión, ¿sí? Cuando me dirigí a Grigori Petrovich Grabovoi para pedirle que resucitara a mi hijo, Rusanov lo comuniqué a la exmujer de mi hijo, Tatiana Ivanovna Kozlova, con la cual nos hemos quedado muy amigas después del divorcio. Tatiana había asistido al entierro de mi hijo. Durante el periodo siguiente, a partir de octubre hasta febrero en curso de nuestras conversaciones, Tatiana me contaba de haber encontrado más veces por las calles de Kaliningrado y de Moscú unas personas muy parecidas a mi hijo Rusalov. O sea, la exmujer de su hijo empezó también a contarle a la madre que empezó a ver a su ex marido o a ver personas muy parecidas a su hijo por las calles de dos ciudades diferentes, desde octubre hasta febrero de 1996. En los principios de febrero de 1996, se dirigió de Moscú a Kaliningrado en la región de la costa báltica con el tren Yantar y en el mismo compartimiento estaba viajando una persona muy parecida a mi hijo Rusanov. Eso le contó la ex esposa a la mamá del muchacho. Aquel hombre se le parecía exteriormente, sus maneras, su comportamiento, sus gestos y la mirada, pero estaba algo enajenado y aturdido. Viajaba con un otro hombre que parecía acompañarlo y dirigirlo, pero a pesar de eso no lo había nunca llamado por su nombre. Entonces Tatiana se asombró mucho cuando mi hijo, A.E. Rusanov, al ver el dinero, un billete de 1.000 rublos de tipo nuevo, mostró con evidencia de no conocer este tipo de billete.
Acuérdense que estábamos leyendo la declaración de la mamá del hombre, ¿sí? Entonces ella declara eso. Ahora vamos a leer la declaración de Tatiana, la ex esposa del hombre resucitado, con fecha del 27 de mayo de 1996. Estaba casada con A. E. Rusanov desde el mes de diciembre de 1975 hasta octubre de 1982. Después de la disolución del matrimonio con A. E. Rusanov, nos hemos quedado muy amigas con su madre Emilia Alexandrovna Rusanova, nacida el 20 de junio de 1927 en la provincia de Moscú. Durante el encuentro con la señora del 26 de septiembre de 1995, ella me comunicó de haber contactado a Grigori Petrovich Grabovoi para pedirle resucitar a su hijo A. E. Rusanov, nacido en Moscú el 22 de agosto de 1950. A. E. Rusanov, según el acta de defunción, murió el 16 de junio de 1995 en Moscú. Después de aquella conversación, sabiendo que Grigori Petrovich Grabovoi estaba actuando sobre la resurrección de A. E. Rusanov en el período a partir de octubre de 1995 hasta los finales de febrero de 1996, empecé a encontrar por la calle unas personas muy parecidas a mi ex marido. Durante el viaje a Kaliningrado, encontré en mi compartimiento un hombre que procuraba la impresión de haber vuelto de otro mundo. Aquel hombre parecía A. E. Rusanov, nacido en 1950 por siguientes aspectos: color de cabello, color de los ojos, aspecto exterior y forma de la cara. El comportamiento de la persona entrada en mi compartimiento era muy semejante a la de Rusanov. Por lo más le correspondía también las peculiaridades de carácter. El hombre tenía las mismas costumbres, tendencia a callar y gran pasión por la lectura. La mayor parte del tiempo estaba leyendo un periódico. El hombre que lo acompañaba era de altura media y durante todo el viaje nunca se dirigió por el nombre. O sea, nunca le dijo por su nombre. Y cuando este hombre enseñó el dinero, le pareció a Rusanov, eh, el que parecía a Rusanov se quedó muy asombrado por ver el billete de 1.000 rublos de tipo nuevo. De modo que el hombre que lo estaba acompañando le explicó que eran los billetes de nueva emisión. Me hice la impresión que aquella persona, la que estaba acompañada, estuviera fuera del tiempo real por un periodo de tiempo, aunque por supuesto hubiera conservado sus capacidades profesionales, porque su acompañante dijo que se ocupaban de transporte de coches. O sea, ella explica que cuando el acompañante de esa persona, supuestamente el resucitado, o más bien el resucitado, le mostró un billete de denominación nueva, él se quedó muy asombrado porque no lo conocía. Sigue diciendo ella, el encuentro aquí que describo ocurrió el 2 de febrero de 1996 durante mi viaje de Moscú a Kaliningrado con el tren Yantar. Así es la descripción de este episodio presentada directamente por las mujeres que participaron en aquellos acontecimientos. Estos cuentos reflejan una serie de elementos importantes que vamos a examinar más detalladamente. Dice Grabovoi. Empezamos el examen por la declaración de Emilia Alexandrovna, la madre del fallecido.
Prácticamente ya a principios de su declaración, Emilia Alexandrovna indica que una vez empezada mi actividad dirigida a resucitar a su hijo, tuvo la sensación de su presencia espiritual en la casa. El hecho es que cuando ocurre la muerte biológica de una persona y está pasada la etapa de inhumación, de inhumación, o sea, o sea, después de haber muerto, se encuentra en una determinada tumba. Su conciencia sigue guardando todos los conocimientos adquiridos y esta conciencia cobra razón de su enlace con el cuerpo ya privado de la vida, o mejor, lo que suele llamarse la vida. Pongan aquí mucha atención a las explicaciones que da Grabovoi del proceso de resurrección para que ustedes lo tengan en cuenta por la forma en que pueda presentarse la información del resucitado de la persona que ustedes quieren resucitar o por la cual estamos haciendo este trabajo. Les va a quitar muchas dudas. Les pongan mucha atención. Aquí está diciendo que a pesar de que una persona ya está, que le ha ocurrido la muerte biológica y está en una tumba, la conciencia sigue guardando todos los conocimientos adquiridos y esta conciencia cobra razón de su enlace con el cuerpo, ya privado de la vida o lo que se le solía llamar la vida. A causa de el cuerpo, en nuestro caso el cuerpo del hijo, aunque en esencia de los procesos, aunque en ausencia de los procesos vitales en el organismo, con el fijarse en él de la conciencia de la madre, reacciona de una manera adecuada al tocar esta conciencia externa a las informaciones contenidas en el impulso de la conciencia externa. Por consecuencia, se produce una respuesta adecuada correspondiente a aquel impulso. De todo eso se ve que imaginándose el cuerpo se puede comunicar al alma los conocimientos sobre la resurrección. Pues miren, esto es lo primero que nosotros hemos hecho en los procesos de resurrección. Nos imaginamos a esa persona en su cuerpo normal, en su vida normal, dentro de la esfera blanca plateada, que es como decir, ese es el impulso que nosotros le mandamos a esa persona para darle el impulso del conocimiento a su alma de la resurrección. ¿Sí se dan cuenta? Entonces él está explicando que debido a ese impulso, de ese deseo de su madre, a través de ese impulso, también él conectó la conciencia con su cuerpo de nuevo y así se puede transferir esos conocimientos sobre la resurrección al alma para que empiece a desarrollarse esa resurrección. Más tarde, ya después de la resurrección, sobre la base de las preguntas al resucitado, se reveló que en el momento cuando se había dirigido a él la conciencia externa, había percibido realmente todo y correlacionaba su cuerpo físico con su yo, a pesar de que este cuerpo físico estaba en la tumba y naturalmente había posibilidades limitadas en muchos conceptos. Es que imagínense, pudieron hablar luego con él y hacerle preguntas, y esto es lo que él decía, que había percibido realmente que su conciencia había podido dirigirse a la conciencia externa y había percibido realmente todo y correlacionado a su cuerpo físico como suyo, a pesar de que este cuerpo físico estuviera en la tumba. Además, este hombre vuelto a la vida dice, y es un hecho notorio, que al encontrarse en el nivel informativo común
demostraba que su cuerpo físico seguía existiendo y poseía todas las cualidades posibles y necesarias para continuar a ser parte de un grupo colectivo, parte de la sociedad, siendo de notar que este conocimiento comprendía la información precedente correlacionada a las funciones antiguas de este cuerpo físico, sea las informaciones nuevas ya correlacionadas a su muerte biológica. O sea, él logró entender su espacio dimensional y volverse a conectar con su cuerpo físico y poder reproducirse o regenerarse de nuevo en el colectivo, en la sociedad, y tenía información de su antigua vida como de la nueva información que se estaba dando después de la resucitación. Seguimos leyendo la declaración. Cuando Emilia Alexandrovna fue al cementerio y se acercó a la tumba de su hijo, vio que la tumba era atravesada por una fisura profunda y al centro se había formado un pequeño hoyo como si la tierra fuese echada afuera. La explicación de este hecho es el siguiente. Hay que considerar la tierra echada de dentro hacia afuera, aquí mencionada, como una primera materialización de la conciencia, de aquella conciencia que estaba en el cuerpo físico. Una vez empezado mi trabajo de resucitación, se producieron la primera materialización de esta conciencia en forma esferoidal y su salida en la estructura informativa de nuestro planeta. O sea, fue como si la conciencia de esa persona saliera de ahí y materializaba ese movimiento que se hizo, que hizo de liberación de la conciencia de esa persona. Luego empieza la etapa de creación de la estructura material alrededor del alma, de la estructura la cual solemos ver mirando a una persona. Se puede decir que sea desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista práctico, una persona puede ser estimada como una estructura de conciencia que tiene una cierta envoltura corporal. Por eso es que hacemos las concentraciones en la esfera blanca plateada, que la estructura de la conciencia, y la vemos normal en su cuerpo físico. De paso, haré una observación. He mencionado la primera materialización de la conciencia en forma esferoidal. Entonces, después que esta esfera pasó a través de la estructura informativa de nuestro planeta, puede tener lugar su proyección en feto futuro y entonces tendrá lugar el nacimiento del niño o en la estructura de resurrección, de resucitación. En este caso concreto, mediante la dirección del proceso, se realizó la proyección en la estructura de resucitación. Es decir, fue reconstituido el mismo cuerpo, fue recreada la misma persona. Así que en este caso se hizo lo que había hecho Jesús cuando resucitó a Lázaro. Pero en este caso, desde la muerte biológica pasaron no unos días, sino algunos meses. De lo que le está diciendo aquí, que era lo que yo les decía cuando hacíamos los procesos de resurrección, es que cuando nosotros le enviamos ese impulso de la conciencia y la información de resucitación a esa persona, él elige qué va a hacer con ese impulso, si lo va a usar para regresar reencarnado en otra vida, en otro feto, en otro niño, o si va a recrearse a sí mismo de nuevo con el mismo cuerpo, siendo la misma persona
Y eso es una libre elección de la persona, ¿sí? En este caso, la persona eligió la resucitación. Entonces, miren qué bonito aquí, desde donde nosotros estamos dispuestos a hacer este trabajo, desde el amor, desde el libre albedrío. Y lo primero que yo les decía, no controlen el proceso, no va a ser como ustedes digan ni quieran, porque hay que respetar el libre albedrío de esa persona, de ese ser que queremos resucitar, sus elecciones. Ese es el estado de amor más elevado. Dejar que el otro elija y sea libre en su elección, siempre. Por eso esto no lo podemos hacer desde el dolor y el sufrimiento, sino desde el amor eterno, ¿sí? Desde el amor infinito, desde un estado de conciencia de amor por ese ser. A continuación, Emilia Alexandrovna escribe que una vez cerca de la medianoche vio claramente, a pesar de que tuviera los ojos cerrados, que dos cordones blancos se tendían de su pecho en dirección de la tumba de su hijo y hacia el hoyo que se había formado sobre él. Luego le pareció que se arrastraba estos cordones en su dirección y sentía el peso. Todo eso duró unos segundos. Sigue la especificación que el hijo de Rusanova está enterrado en el cementerio Vosyakovskoe de Moscú, pero la visión de su tumba estaba colocada al nivel de la ventana de habitación de la madre, la cual se encuentra en el séptimo piso. Los dos cordones aquí descritos caracterizan la fase transicional. El primer cordón se creó en el momento cuando la madre dio a luz al hijo. Es la estructura del nacimiento de su hijo. El segundo cordón es la estructura de la posible prolongación, alargamiento, continuación de su conciencia y de su esencia. Como se ha dicho más arriba, después de la muerte biológica de una persona hay dos posibilidades: el nacimiento en otro niño y por consecuencia la reencarnación o la resurrección y por tanto la reconstitución del mismo cuerpo, con la particularidad de que se reconstruye no solo la materia antigua, sino también cualquier estructura de la conciencia. En este caso particular, merced a la dirección exterior, se produjo la variante de resurrección. La aparición de dos cordones de conexión y la percepción en el mismo nivel de la tumba del hijo y la habitación situada en el séptimo piso denota la conexión de las estructuras de la conciencia del hijo con el ambiente exterior. Recuerden que en el espacio energético no existe, o sea, no existe espacios precisamente, o sea, usted puede conectar muy fácil una vida anterior o un espacio que usted cree que está lejano, pero realmente se puede conectar a él como si lo tuviera enfrente, ¿sí? En la práctica de resucitación hay un elemento bastante peculiar, el cual caracteriza la afección del cuerpo a la estructura, al igual donde se encuentra el cuerpo después de la muerte biológica. O sea, es como un espacio de influencia del cuerpo. Es decir, el lugar donde se coloca el cuerpo es el lugar de afección. La afección primaria se concentra en el radio cerca de 2 metros del cuerpo físico. Todo el espacio de afección se extiende en el radio de 50 metros a partir de la tumba
y más allá de esta distancia está ya la salida hacia la estructura informativa del mundo exterior. Entonces, miren, el cuerpo físico tiene un espacio de afección del cuerpo o de influencia del cuerpo de 2 metros, luego pasa a 50 metros y luego por fuera de esos 50 metros ya está la estructura informativa del mundo exterior. Las nociones sobre la afección y sus aspectos es importante para el procedimiento de resucitación, ya que el volver atrás a través de la muerte biológica significa también pasar por la estructura de afección, o sea, por el rango espacial en donde se encuentra el cuerpo físico de la persona. Es natural que la persona resucitada tiene que ser orientada para deslizarse por fuera de este estado de afección, o sea, donde está el cuerpo físico. Es como cuando uno va a los cementerios y encuentra a las personas o las entidades energéticas de las personas enterradas allí alrededor de su tumba o muy cerca de ella, ¿sí? Por otro lado, interpretando desde este punto de vista la descripción de la visión de Emilia Alexandrovna, podemos decir que ella vio la forma de la tumba como una variante de afección del cuerpo biológico al lugar fijo. En continuación, el texto de la declaración de E.A. Rusanova se apoya a las informaciones que había recibido de Tatiana Kozlova, así que podemos utilizar las descripciones de acontecimientos siguientes de ambas mujeres. En el texto se cuenta que después de que Emilia Alexandrovna se dirigió a mí pidiendo resucitar a su hijo y lo compartió con la señora Kozlova, la exmujer de su hijo, la señora Kozlova, empezó a encontrar por las calles de Kaliningrado y de Moscú unas personas muy parecidas a Rosanov. Luego, durante el viaje de Moscú a Kaliningrado en el tren Yantar, se encontró con una persona muy parecida a Rosanov y esta vez muy cerca, en el mismo compartimiento. Leyendo la descripción de este encuentro en la versión de la señora Kozlova, se puede formar impresión de que se haya comportado de modo demasiado pasivo. O sea, antes miren que aquí muchas cosas de las que yo les he dicho es que usted pueden empezar a encontrar señales de que ese proceso de resurrección se está produciendo. Yo les he contado cuáles han sido mis señales y que a la vez esos momentos tienen que ser porque el resucitado los quiere, ¿sí? Se quiere dejar ver, se quiere acercar, pero nunca está obligando a nadie ni se está transgrediendo el libre albedrío, ni del resucitado, ni de las personas o familiares, ¿sí? Pero imaginándoos que viajar en tren y de pronto en el mismo compartimiento del coche tropezar con una persona parecida como una gota de agua a vuestro pariente que acabas de enterrar hace unos meses. O sea, que se imaginen esa escena, ¿cierto? Ella primero lo vio de lejos en las calles, le pareció curioso ver a personas tan parecidas a él y luego lo encontró muy cerca en su propio compartimiento. Pero él estaba en un modo muy pasivo. Ella nos va a explicar por qué. Entonces, además, esta persona no presta atención a vosotros para nada. O sea, esa persona está totalmente en su asunto, ni siquiera te está mirando, ni siquiera te está hablando. Fíjense en las formas en que se puede manifestar un resucitado.
¿Pensáis que os habríais acercado diciendo, hola, pues cómo, no me reconoces? ¿O más bien os quedaríais trastornados perdiendo el don de la palabra sin poder dar un paso? Porque de repente no les funcionan los pies. O sea, quiere decir que puede pasar que se queden tan estupefactos que no se pueden ni mover, ni hablar, ni nada. Y aunque Tatiana Kozlova no nos contara nada de sus emociones vividas durante aquel encuentro, todavía podemos imaginar el torbellino de sentimientos más diferentes que se apoderó de ella. Estupor, turbación, perplejidad y luego de repente tomar conciencia de que no obstante, todo ocurrió una verdadera resurrección, como una verdadera resurrección. No obstante todo, porque en la actualidad la resurrección todavía es vista por mucha gente como un milagro, ya que aún hay personas que no entienden verdaderamente el hecho de la resucitación, que el hecho de la resucitación sea un procedimiento ordinario y que pronto será aceptado como un procedimiento natural y entrará en la normalidad, o sea, en lo que la sociedad pueda aceptar como normal. Mientras tanto, quien ha visto inesperadamente a su lado en el compartimiento del tren a su pariente, quien había sido enterrado, no consigue alguna conclusión porque no acepta enseguida la posibilidad del milagro y recela de hacer algo erróneo. Así que leyendo esta declaración hay que tomar en consideración el estado de una persona en una situación similar. Presente en el libro precisamente orienta este libro precisamente orienta a las personas la toma de conciencia de la realidad verdadera y permite dar con el quid de la cuestión y cómo se debe portar en las condiciones similares. Ya durante el primer encuentro es particularmente importante entablar una conversación con él y ofrecerle ayuda. En el primer momento o después de ese primer encuentro, o sea, miren cómo el resucitado va acercándose poco a poco y mostrando que está presente, de modo tal que no perturbe a la otra persona, ya sea la persona que sea a la cual la persona se quiere mostrar. Volvemos al relato de la señora Rusanova y de preciso al lugar donde dice que la señora Kozlova había empezado a encontrar por la calle unas personas muy parecidas a Rusanova. Y luego, durante el viaje a Kaliningrado, había encontrado un hombre que tenía todas las señales de Rusanov ya de cerca en su mismo compartimiento. A propósito de este relato es decir que los difuntos, o sería más oportuno decir los que regresan, entienden muy bien el estado de ánimo de las personas hacia quien regresan y que de ninguna forma pueden causar a esta persona una tensión excesiva. Por lo tanto, Rusanov al principio empezó a dejarse ver a cierta distancia de su exmujer, acercándola gradualmente a la aceptación de la posibilidad de su regreso. Además, la señora Kozlova ya sabía que el proceso de resucitación estaba en curso de realización. Por eso, cuando ella escribe que había observado unas personas parecidas a su exmarido, había visto efectivamente al señor Rusanov realmente resucitado ya. Los resucitados se portan con tan delicadeza y con tanta consideración porque a su conciencia fueron transmitidos unos elementos de resucitación. Y en fuerza de haber recibido estos elementos en ellos va formándose una diferente estructura psíquica de percepción de la realidad. Por ejemplo, ellos consideran que la vida sea eterna y eso es confirmado por sus propias experiencias.
En estas personas nace también una actitud particular hacia las leyes del macrocosmo. Perciben muchas leyes como absolutamente justas y no las violan nunca. Conocen también la existencia de afección que se extiende en el radio de 50 metros y al volver a nivel físico mantienen la distancia de 50 metros desde las personas hacia quienes vuelven. O sea, esto es lo que yo les decía, que cuando uno entra en contacto con energía de eternidad tan alta, en el campo informacional de un resucitado, es demasiada luz, es demasiada energía, es una fuerza muy grande y ellos tienen que ir también como sabiendo cómo mm, irse acercando. Es como cuando uno, por ejemplo, está canalizando un ser divino, ¿sí? Al principio, cuando se me acercaban, ellos se acercaban de forma muy sutil, pero cuando llegaban con toda su fuerza, era una energía tan fuerte que yo quedaba totalmente inmovilizada en el sentido de que mi cuerpo se sentía muy pesado porque la energía de estos seres es muy sutil y muy alta. Entonces ellos tenían que darme el tiempo a mí de que mi cuerpo se acostumbrara a ese estado de energía tan alto, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con un resucitado. Imagínense el estado de luz, imagínense el estado vibracional tan alto de esa persona. Después de la primera etapa de contacto, durante la cual el que regresó, el resucitado, se percibe a nivel de sensación, tiene lugar el pasaje a la segunda etapa, la etapa de visualización en la cual el resucitado empieza a establecer unos contactos más estrechos con los vivientes. Vemos que Rusanov se deja ver ya en una proximidad más inmediata de su exmujer en el compartimiento del tren. Lo que es importante, el resucitado muestra dominar la técnica de control, en este caso de control de la situación. El resucitado se dota con esta técnica en el momento de la resurrección. O sea, él controla su realidad, él controla sus momentos de mostrarse, no nosotros. De resultas consigue encontrar por sí mismo e incluso crear las situaciones para establecer el contacto con quien lo conocía y hacia quien está regresando. Miren qué bonito. A propósito de la impresión que su hijo causó en el comportamiento del tren a su exmujer, Emilia Alexandrovna escribe lo siguiente. Se le parecía exteriormente, sus maneras, su comportamiento, sus gestos y la mirada, pero estaba algo enajenado y aturdido. Viajaba con otro hombre que parecía acompañarlo y dirigirlo, pero a pesar de eso no lo había nunca llamado por su nombre. Aquí en las acciones del resucitado vemos un elemento más de conocimiento y precisamente su comprensión del estado de la persona que lo conocía. Si hubiera parecido solo, la concentración sobre él de la atención de su exmujer habría podido ser alta, que habría dificultado su adaptación gradual y habría podido cambiar el desarrollo de los acontecimientos previstos. Así que en esta situación se introduce un elemento que distrae parcialmente la atención de la señora Kozlova, un hombre quien acompaña al resucitado. Al mismo tiempo, no es necesario en absoluto que esta segunda persona sea una persona real en el sentido habitual de la palabra. En realidad puede tener solo una
visual natural, pero estos son ya los detalles técnicos y mientras tanto en este libro los dejo de lado. O sea, esto quiere decir que el resucitado se le mostró a su exmujer con un acompañante. Puede que ser que esta persona sea real o no, sino que la visión de ella fue real, pero solo para poder controlar la respuesta de ella ante él cuando lo vio y que no afectara el desarrollo normal de su acercamiento. ¿Sí se dan cuenta? Antes he hablado de la existencia de la afección primaria, la cual se concentra en el radio cerca de 2 metros desde el cuerpo físico, pues una concentración parcial o grande en segunda persona, al examinar estos acontecimientos desde el punto de vista de las materias finas, corresponde a la exención de la zona primaria, es decir, de la zona de la tumba misma, y al paso de esta zona a la persona acompañadora. O sea, le está hablando aquí de la primera zona de afectación del cuerpo físico del resucitado, en donde la persona acompañadora estaba muy cerca ya de él, ¿cierto? Él permitió que se acercara mucho a él, que estuviera a su lado. Pero quisiera señalar que se puede tratar no obligatoriamente de una persona, sino simplemente también de un objeto, por ejemplo, de un coche en cual está viajando el resucitado o cualquier otra cosa. Lo que importa es el principio de la exención del resucitado de la zona primaria. O sea, cuando ese resucitado ya se muestra por fuera de su tumba, ha salido a la información externa y permite estar en lugares donde las personas o las cosas estén muy cerca de él, porque ya se está viendo también el estado de adaptación del resucitado de nuevo al mundo físico, ¿sí? Además, la circunstancia que el acompañador en presencia de la señora Kozlova nunca haya llamado al señor Rusanov por su nombre muestra que en esta situación podría causar un estado de choque a la señora Kozlova y por consecuencia la destrucción de algunas de sus células. Pero ya he dicho que el resucitado percibe bien la situación y el estado de la persona delante de él. Había pasado a través de las etapas más profundas de destructuración y luego de estructuración de la conciencia. Por eso, avanzado se porta con mucha circunspección, o sea, él se presentó de esa forma ante su exmujer para no producirle ningún choque emocional que destruyera alguna de sus células o que se diera una situación fuera de control con mayores situaciones de desestructuración de la conciencia y por eso se mostró de la forma en que se mostró con todos los elementos con los que se mostró para él controlar la realidad, ¿sí? Controlar también la respuesta de la persona que lo ve. Entonces no esperen que la persona que ustedes estén resucitando la vayan a ver y se les vaya a tirar a los brazos, les vaya a decir, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Si a ustedes lo que les da es un soponcio, si apenas lo vean. ¿Qué les dije yo? A mí me puede dar un, o sea, aunque esté acostumbrada a ver energías, aunque esté acostumbrada a verla en muchos de mis sueños o en muchos de mis meditaciones y hablar con ella. Puede que cuando yo la vea físicamente, primero de lejos y luego de cerca, pues también vaya a producir una emoción en mí. Entonces, yo tengo que ser consciente
de las posibilidades y ella es consciente de cómo debe acercarse a mí para no producir ningún daño colateral, digámoslo así, y que ella misma controle la forma en que se me presente sin que yo intervenga sobre ella de ninguna manera. Eso es un estado de conciencia, de amor, de respeto, vuelvo y digo, de libre albedrío. Usted no le puede estar pidiendo y obligando a su ser resucitado que se le muestre, que llegue, que le dé señales de forma egoísta, egocéntrica, controladora, ¿sí? Porque si usted no está listo para verlo, no se le va a presentar. Cumple señalar que la identificación espiritual sirve de criterio principal para determinar que hubo lugar la resucitación precisamente de la persona en cuestión. La frase siguiente de la declaración es: al ver el dinero, un billete de 1.000 rublos de tipo nuevo mostró con evidencia de no conocer este tipo de billete. ¿Ante cuál situación una persona normal viviente podría reaccionar de este modo? Por ejemplo, si en el momento de introducción de los billetes nuevos se encontrara en el extranjero, entonces seguramente habría manifestado el mismo asombro encontrándose con la nueva realidad. En cuanto a Rusanov, se encontraba en el período de la introducción de los billetes nuevos en el ambiente hermético de su tumba, y su conciencia, que permanece junto al cuerpo físico, estaba también limitada por el marco de este espacio. De todo eso se ve que la conciencia de los difuntos, o sea, de los que se han ido, han sufrido la muerte física, es prácticamente igual a la conciencia de quien permanece en el estado que suele llamarse la vida. Pues por eso se produce la reacción idéntica a la misma situación. Por eso es tan importante mostrarle la luz, el camino de evolución en la luz a los difuntos, para que su conciencia se siga elevando, se siga yendo, suelte su cuerpo físico y se vaya a la luz, perciba los estados más elevados de la eternidad y siga su camino. Claro, en este momento lo que estamos viendo es resucitar, pero desde el estado consciente, cuando hay una persona que fallece, hay que dejarla seguir su camino, que se suelte del mundo físico, que se suelte de su tumba, que se vaya su conciencia hacia el estado más elevado de su ser y se siga desarrollando y siga evolucionando y siga tomando sus elecciones. Del relato antes citado no se debe sacar la conclusión que el esquema de la resucitación descrito es estandarizado. Para la actualidad, efectivamente, es bastante característico por cómo la sociedad contemporánea percibe el fenómeno de resucitación. En realidad, eso refleja las leyes reales de resucitación. En efecto, aquí todo depende en gran medida del nivel de preparación de los vivientes al regreso de sus seres allegados e idos. Todo este proceso de resucitación puede ocupar también un tiempo breve. Y en un futuro próximo, cuando por lo menos una parte de la sociedad habrá entendido que el proceso de resucitación sea un procedimiento normal, estandarizado, la resurrección seguirá un ritmo rápido con motivo de la disposición de la sociedad a aceptar este fenómeno. He seleccionado los testimonios de los episodios de resucitación de modo que el esquema de estos episodios permitan aprender
de la resurrección de las personas basándose en un análisis generalizado de los hechos. Bueno, ya aquí comienza abajo el relato del segundo episodio, el segundo testimonio de resurrección, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Repasen la información que vimos, la lectura, perciban a su ya resucitado, ya creamos la información necesaria, le transmitimos la información necesaria requerida para él y que se muestre, si es su deseo, y que empiece a mostrarse a sus familias, si es su deseo, y empecemos a pensar, sentir y reconocer el trabajo que hemos hecho desde el amor, desde la gratitud, desde la conciencia más elevada, ¿sí? Y perciban ustedes también todo lo que han recibido desde la energía de la resurrección para su propio bienestar, su propia conciencia, sus propios eventos. Y demos gracias a todos los seres que elijan este, que elijan su resurrección. Demos gracias a todos los seres de luz y de conciencia que nos permiten estar en el estado de la eternidad. Demos gracias al doctor Grauboy por su enseñanza, por su estado de conciencia tan elevado, por su trabajo con los resucitados, con los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos la próxima clase. Bye.